Mucho se habla de la bendición de Dios, pero ¿en qué consiste la bendición de Dios? ¿Cómo hacemos nosotros para conseguir la bendición de Dios? ¿Cómo nosotros hacemos para vivir conforme a la palabra de Dios? Bueno, y eso es precisamente lo que vamos a tratar en el día de hoy. Primero empezamos a definir qué significa la bendición de Dios. ¿Qué buscamos nosotros cuando hablamos de la bendición de Dios? La bendición de Dios es su expresión primero de su buena voluntad y segundo de su protección. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Él quiere que todos los hombres sean salvos, que lleguen al conocimiento de la verdad, para que puedan ser libres de la esclavitud del pecado y también libres de la condenación eterna. Eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres lleguen al conocimiento de la palabra para que puedan ser salvos. Salvos de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado, porque la salvación hay que verla de dos puntos de vista. Salvación de la esclavitud del pecado y salvación de la esclavitud, de la condenación eterna. Y la otra es la protección. También tiene que ver con la bendición que Dios nos da. Una protección tanto física como espiritual. ¿Por qué protección física y espiritual? Porque siempre vamos a tener tribulaciones. El Señor dijo, en el mundo tendréis a tribulaciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Las tribulaciones tienen un problema, que nos van a hacer afanosos ante las circunstancias. Vamos a querer solucionar las cosas a nuestra manera. El afán no es malo si lo miramos desde el punto de vista para salir de un determinado apuro, pero el afán tiene connotaciones también negativas. ¿Cuáles son las connotaciones negativas que tiene el afán? Que queremos tomar atajos a nuestra manera y a veces nos olvidamos hasta de la palabra de Dios. Queremos también buscar soluciones a nuestra manera y también terminamos desconfiando de la palabra de Dios. No confiamos en las promesas de Dios. Eso nos lo produce el afán. Por eso la palabra nos dice que por nada estemos afanosos. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí viene la consecuencia de cuando nosotros oramos, cuando tenemos afán. Viene, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vemos algo importante, que nunca debemos estar afanosos, porque el afán nos lleva a tomar malas decisiones, el afán nos lleva a desconfiar de Dios, nos lleva a imaginar cosas malas también. Eso es todo producto del afán. Entonces tenemos que controlar el afán. ¿Cómo? Colocando ese afán en manos del Señor en oración, con toda súplica, en oración de ruego al Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Entonces, teniendo en cuenta que la bendición de Dios es una expresión de su buena voluntad y de su protección, vamos a entrar ahora así a conocer de dónde proviene la bendición de Dios. Primero que todo tenemos que entender que la bendición de Dios fue dada como promesa a Abraham. Ahí comienza todo sobre la bendición de Dios. Y la bendición de Dios que dio a Abraham fue una promesa física de crear una nación grande como es Israel. Miremos lo que nos dice Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Aquí está la promesa de Dios que iba a ser una nación grande para Abraham. Lo iba a ser una nación grande. Génesis capítulo 12, verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vemos aquí una promesa dada a Abraham que se cumplió cuando él obedeció la palabra. Él le creyó a Dios y hizo lo que Dios le mandó, se fue de su tierra y de su parentela, pero esa promesa obviamente que era para Abraham. No nos está mandando a nosotros que abandonemos nuestra familia, nuestra parentela, sino era una promesa para Abraham de que él iba a ser una gran nación. Y él la recibió por su fe, primero porque creyó en la promesa de Dios y actuó en obediencia. O sea que para que veamos la promesa de Dios no solamente tenemos que creer, tenemos que actuar con base en su promesa, en las promesas de Dios. Así nos lo dice Génesis 15:6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y en Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Entonces vemos aquí que no solamente es importante creer, sino que además de creer tenemos que actuar conforme en esa promesa, en la fe que nosotros le tenemos a Dios. Porque la fe sin obra es muerta. Tenemos que hacer obra fundada en la fe y en obediencia a su palabra.
En Santiago 2:21 nos dice precisamente que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:21 nos dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe produjo juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificado por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea que no solamente tenemos que creer en Dios, sino tenemos que obedecerle, a cumplir lo que su palabra dice para que sus bendiciones se reflejen en cada uno de nosotros. Pero también hay una promesa espiritual. ¿Cuál fue la promesa espiritual que se le hizo a Abraham? La promesa espiritual que se cumplió cuando en su descendencia nacería el enviado de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la promesa espiritual, y que esa promesa espiritual es para todas las personas, tanto judíos como gentiles, para todos en particular y en general, para bendecir a todos. En Gálatas 3:14 nos dice: porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Y cuál es la promesa del Espíritu? Recibir la bendición de Dios. Que a través de esa promesa espiritual que era y le íbamos a tener a través de la descendencia de Abraham, podíamos recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios que quiere que seamos libres de la esclavitud del pecado y libres de la condenación eterna, así como de su protección ante las aflicciones, ante los problemas, ante las adversidades, para que no vivamos en afanes. El Evangelio de Cristo es la buena noticia del mundo que se cumplió con el nacimiento de Cristo. En otras palabras, el Evangelio de Cristo es la buena noticia de parte de Dios que nos va a bendecir a todos y cada uno de nosotros. En 1 Corintios 15:1 se resume lo que significa el Evangelio de Cristo. 1 Corintios 15:1 nos dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En otras palabras, el Evangelio de Cristo se resume en dos cosas fundamentales: que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y esto nos demuestra que nosotros también vamos a resucitar a una vida nueva cuando creemos en Cristo Jesús. Y en esa vida nueva vamos a resucitar con base en la obediencia a la palabra de Dios, con base en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de darnos su poderoso Espíritu Santo para que vivamos esa vida nueva. Pero ese Espíritu Santo, cuando reposa en nosotros, nos hace reconocer nuestro estado de pecaminosidad, porque todos somos pecadores. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo con base en creer en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Así nos lo dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros no convencemos a nadie. El Espíritu Santo es el que nos convence a cada uno de nosotros de nuestra condición pecaminosa y que tenemos que estar agarrados de Cristo siempre, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que sin Él nada podíamos hacer. Entonces solamente con la mirada puesta en Cristo es que podemos nosotros salir adelante. Ahora, ¿cómo recibimos la promesa de Dios? ¿Cómo recibimos el Evangelio de Cristo en nuestros corazones? Tenemos que dar nuestro corazón a Dios. Para recibir la bendición de Dios tenemos que dar. Mire esto importante que quiero que se graben ustedes, cada uno de ustedes. Para recibir la bendición de Dios tenemos que dar nuestro corazón a Dios. ¿Y qué significa dar nuestro corazón a Dios? Significa someter nuestro modo de vivir y nuestras decisiones a la voluntad de Dios. Que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y eso significa que ya no voy a actuar conforme a lo que yo creo o lo que a mí me parece, sino que cambiamos nuestro modo de vivir y nuestras decisiones a la voluntad de Dios. Confiar en sus promesas. Por eso en la palabra de Dios en Jeremías 17:7 nos dice: bendito el varón que confía en Jehová. Mire que ahí está la primera bendición de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde
y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Y el Señor siempre nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus caminos por mis palabras. Tenemos que miren tus ojos por mis caminos, así nos lo dice en Proverbios 23, 26. Entonces, para recibir la bendición de Dios tenemos que dar nuestro corazón, y dar nuestro corazón es que no actuemos como a nosotros nos parece, nosotros no creemos, sino que cambiemos nuestro modo de vivir y nuestras decisiones a la voluntad de Dios, a actuar conforme a sus palabras, y eso no es instantáneo, eso es un proceso continuo. Nosotros fallamos constantemente. Entonces, para poder vivir conforme a la palabra de Dios, vivir en obediencia, cambiar nuestra manera de vivir, nuestras decisiones, eso es un proceso paulatino que se ve en el caminar cristiano. Es muy difícil cambiar todo nuestro modo de vivir de un día para otro, pero perseverando vamos a lograrlo, y eso es todos los días, eso es una lucha constante. Podríamos decir que esa es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual es entre nuestras decisiones, entre nuestra manera de vivir, entre nuestra manera de pensar y lo que dice la palabra de Dios. Ahí está la verdadera guerra espiritual, que nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos parece, y Dios nos dice que no es así, es como Él dice, para que nos vaya bien. Porque todos los mandatos que Dios dice en su palabra es para que nos vaya bien. Y esa es la verdadera guerra espiritual. Nosotros no tenemos guerra espiritual contra los demonios. ¿Cómo vencemos a Satanás? Sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo, y esto irá. La verdadera guerra espiritual está entre nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, entre obedecer a Dios o obedecer lo que nosotros queremos. Ahí está la verdadera guerra espiritual. Y solamente con la ayuda del poderoso Espíritu Santo podemos nosotros seguir adelante y salir victoriosos en esta lucha. Cristo nos dará la victoria para vencer a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra manera de pensar, creer que tenemos la razón y que tenemos que actuar como a nosotros nos parece y no como dice la palabra de Dios. Entonces, para recibir la promesa de Dios, nuestra meta debe ser cambiar nuestra forma de pensar. Primero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que podamos cambiar nuestra manera de actuar, para conocer su voluntad y ver sus bendiciones. Usted quiere ver las bendiciones de Dios, cambie su manera de pensar. En Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. O sea que la verdadera lucha espiritual que nosotros tenemos es con nuestra manera de pensar. Ahí es donde está la guerra espiritual. No actuar conforme a lo que a nosotros nos parece, sino actuar conforme a la palabra de Dios. Y ahí es la lucha que nosotros tenemos, que queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, vamos a salir triunfantes, vamos a salir airosos, vamos a salir victoriosos ante toda la contienda que se nos presenta. Vamos a vivir en armonía con todas las personas, vamos a vivir en paz con nosotros mismos. Cuando hemos vencido a nuestro ego, a nuestro yo, a crucificar nuestra carne. Esa es la verdadera lucha espiritual. Nuestra lucha espiritual no es contra los demonios fueron vencidos en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios. Y tenemos que dominar al hombre fuerte, y el hombre fuerte es nuestra manera de pensar, no es Satanás. Él está vencido, él fue vencido en la cruz del Calvario. El verdadero hombre fuerte es nuestra manera de pensar. Tenemos que doblegarlo obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y cómo obedecemos la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que perdonemos, y a veces nosotros decimos, no, pues ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Tú no sabes lo que esa persona me hizo? Yo le respondería a esa persona, ¿y tú no sabes lo que Cristo hizo también por esa persona que no quieres perdonar? Además, si nosotros no perdonamos las ofensas que nos han hecho, Dios nos va a perdonar nuestras ofensas. Tenemos que ser tolerantes, ser pacientes con las demás personas. Y la tolerancia implica perdonar a las personas que nos ofenden. Y eso significa dominar al viejo hombre, dominar al hombre fuerte, perdonando. El hombre fuerte no quiere perdonar. El hombre fuerte es altivo. El hombre fuerte es orgulloso. Tenemos que ser humildes. Y cuando nosotros empezamos a ser humildes, perdonando a las personas que nos han ofendido, estamos dominando al hombre fuerte, a nuestra manera de pensar, a ese viejo hombre que es orgulloso, que no quiere doblegarse ante la obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que ser tolerantes, pacientes. Y también tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos. Cuando nosotros somos agradecidos con lo que tenemos y no desear lo que no podemos conseguir o lo que tuvimos y no supimos valorar, tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos. Cuando nosotros somos agradecidos con lo que tenemos, cuando somos perdonadores a las ofensas que nos han hecho, ¿sabe qué? Tenemos liberación emocional. Vamos a vivir tranquilos, vamos a vivir en paz con todas las personas y van a mejorar nuestras relaciones con las demás personas y con nosotros mismos. Vamos a dejar de vivir enojados. Vamos a vivir en paz
con Dios y con todas las personas. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que ser perdonadores, tenemos que ser agradecidos, valorar lo que tenemos, no desear lo que no tenemos o estar pendiente de lo que perdimos o estando poniendo nuestra mirada a las cosas que dejamos en el pasado. No, tenemos que perdonar, dejar todo atrás lo que hemos y avanzar hacia adelante, hacia nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice Colosenses 3:3. La palabra de Dios en Colosenses 3:3 nos dice: soportaos unos a otros. ¿Qué significa soportar? Precisamente perdonador. Aceptar las falencias de otras personas. Así como Dios nos perdona nuestras falencias, tenemos que ser perdonadores. Soportar los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y cuál es la consecuencia cuando nosotros somos soportadores o perdonadores? Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 15 del capítulo 3 de Colosenses. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mire lo importante de ser perdonadores y ser agradecidos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a gobernar nuestros corazones. Entonces lo importante es que dominemos al hombre fuerte, el hombre fuerte que no quiere perdonar, al hombre fuerte que es desagradecido. Ese es el verdadero hombre fuerte, el que es desagradecido y que no le gusta perdonar a nadie, que vive con resentimiento, con odio hacia las demás personas. Ese es el hombre fuerte, el yo, el ego, el que tenemos que vencer obedeciendo a la palabra de Dios, sometiendo nuestro modo de vivir y nuestras decisiones a obedecer la voluntad de Dios. ¿Y cuál va a ser el efecto cuando nosotros recibimos la promesa de Dios de vivir conforme a su palabra? Que las tribulaciones las enfrentamos sin miedo. Pueden venir los problemas más grandes, no nos va a dar miedo. ¿Por qué? Porque tendremos la confianza que al final todo es para nuestro bien. Siempre tendremos oportuno socorro. La misericordia de Dios siempre estará con nosotros. En Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces tenemos que vencer al viejo hombre, y eso es vivir bajo la misericordia de Dios. Eso significa vivir bajo la bendición de Dios. Cuando dominamos al viejo hombre, cuando dominamos al hombre fuerte orgulloso, al hombre fuerte que no quiere perdonar, al hombre fuerte que es desagradecido con lo que tiene, tenemos que dominarlo con base en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Vamos a vivir agradecidos, vamos a vivir en liberación emocional. Ya los problemas nos van a perturbar, los problemas van a venir porque Jesucristo lo dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cristo nos ofreció paz en medio de las tormentas, paz en medio de las tribulaciones. Cuando recibimos la bendición de Dios, cuando dominamos al hombre fuerte con la obediencia a la palabra de Dios. Ese es el verdadero hombre fuerte que hay que dominar con la obediencia a la palabra de Dios. Y empezamos a vivir el camino gozoso del hombre justo, cuando ha dominado al hombre fuerte, cuando recibimos la bendición de Dios, vivir conforme a su palabra y no vivir conforme a nuestra manera de vivir, a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestro hombre orgulloso, que tenemos que dominar con base en la obediencia a la palabra de Dios. Entonces la bendición de Dios, que es la expresión de la buena voluntad de Dios, que Él quiere que seamos libres de la esclavitud del pecado y libres de la condenación eterna. Y esa bendición de Dios también nos protege tanto física como espiritualmente ante las tribulaciones que siempre vendrán, porque las tribulaciones van a venir, pero lo que podemos frenar con base en la bendición de Dios es las consecuencias de las tribulaciones, que es el afán. El afán nos lleva a tomar nuestras propias decisiones, a no valorar la promesa de Dios, a tomar atajos, a no confiar en Dios. Y Dios quiere precisamente que cuando tengamos afanes, que queramos hacer las cosas de nuestra manera, entremos en oración y pongamos nuestras peticiones en oración, con toda oración y súplica, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones, y así podremos vivir confiadamente bajo su presencia, y vamos a vivir en paz, no solamente con nosotros mismos, sino con nuestros congéneres y con Dios, obviamente, porque ya no vamos a vivir dependiendo de las circunstancias externas, sino en nuestra relación con Dios, que nos va a dar paz. Y eso es lo que el Señor quiere, darnos paz. Paz en todo momento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ese es el verdadero evangelio de Cristo. El verdadero evangelio de Cristo es que Cristo murió por nuestros pecados, para que
podamos vivir conforme a su palabra y dejemos de vivir conforme al ego, conforme a nuestro yo, al yo que no quiere perdonar, al yo que es desagradecido, y sometemos nuestras decisiones a la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y la pongan por obra, que es lo más importante, porque de nada sirve oír la palabra de Dios y no ponerla de obra. Seríamos oidores olvidadizos y no tendría ningún efecto la palabra en nosotros. La palabra de Dios tiene efecto cuando no solamente la escuchamos, la creemos, sino que la vivimos, la ponemos por obra. Y eso es lo que el Señor quiere, que la pongamos por obra. Vamos a orar para ser despedidos. Amado Padre Celestial, sabemos que tú bendices a los que te siguen, Señor, a los que te obedecen, a los que se apartan de los malos deseos, los que se apartan de las malas compañías, de los que se apartan de los que se burlan de Dios con sus actos, con sus palabras, con sus actos abominables, Señor. Y sabemos que tú bendices a los que aman tu palabra, Señor, a los que alegres la estudian. Tu bendición se refleja para siempre cuando damos buenos frutos. Eso es una consecuencia de que tu bendición está con nosotros. Todo nos sale bien, aunque vengan las dificultades, porque tu palabra dice que en el mundo tendremos dificultades, pero confiemos que tú has vencido el mundo, Señor, porque tu oportuno socorro siempre estará con nosotros, Padre Celestial. Te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios.